¿Qué tal, amigas, amigos? Un nuevo video aquí desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, donde recuerden, no es un estudio profesional, así que si entra el de los tamales con sus gritos o se compran, etcétera, no hacemos caso y nos concentramos en la entrevista donde sientan que aquí, exactamente junto a nosotros, se encuentran ustedes. Y estoy nuevamente dando la bienvenida a Edmundo Cázares, un reportero con muchísimos años de experiencia. ¿Cuántos? 50 años, padre. 50 años de experiencia y con miles de entrevistas, ¿no? Sí, un poco más de 5.000, 6.000 entrevistas desde que empecé a los 16 años hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y fíjense, yo siempre agradezco a Dios algo que no siempre se tiene porque se va perdiendo y es la memoria. Porque se imaginan de tantas entrevistas, claro, algunas las dejó escritas, pero ¿qué parte de estas entrevistas quedan al 100% en la memoria? Evidentemente que hay muchas cosas que se van perdiendo, un pequeño detallito, y por eso de repente nos confundimos. El color era verde y resulta que no era verde, era azul, porque nuestra memoria nos falla, ¿verdad? No Sí, es totalmente así, ¡pah! Y también depende mucho de en qué momento tratemos de recordar algo. y recordando, padre querido, gracias por invitarme. La verdad que me siento muy honrado de estar con usted. Si me pregunta por qué reportero, a lo menos a estas alturas, no lo sé. Si me permite platicarle brevemente así. Antes de que brevemente te voy a colocar un poquito mejor el micro para que se escuche. Ahora sí Ahí ya. sí ya, bueno, ok. Entonces, ¿por qué reportero? Desde muy niño, yo recuerdo que tenía 8 años Ajá. en Pátzcuaro, Michoacán. Soy el número 13 de una familia de 16 hijos. Tuve la desfortuna, cuando yo tenía 3 años de edad, Dios llamó a mi madre a su, a su gloria, se la llevó. Entonces, mi papá no se volvió a casar. Mi madre murió de 30 años con 16 Muy hijos. joven, 16 hijos. 16 hijos. Soy el número 13. ¿Y todos vivieron? Bueno, fallecieron 5, han fallecido 6. Entonces quedamos 10 vivos. Entonces, mi papá era un artesano muy humilde en Pátzcuaro, en Michoacán, y se iba a trabajar temprano. Mi papá no se volvió a casar, la verdad. Se puede decir que la santa mujer que me trajo al mundo, doña Elisa Cárdenas Gutiérrez, mi madre biológica, no tengo muchos recuerdos de ella porque yo tenía 3 años. Honestamente, no recuerdo su rostro, no recuerdo. Seguramente me abrazó, me besó, Sí, pero a esa edad no recibiste nada de no, información. Quizás hablas de ella por lo que tus hermanos te sí. contaban, Y se tu puede decir que, papá. perdón, se puede decir que mi mamá, la que me formó, es mi hermana Sonia Cázares Cárdenas. Si me está viendo en Pátzcuaro, Michoacán, te quiero mucho, madre querida. Siempre le digo madre. Y empieza a llorar porque me dice, yo no soy tu mamá, soy tu hermana. Pero ella Sonia, le cayeron 15 hijos gratis. Le cayeron 15 gratis. Entonces, ella no se casó. Ella se entregó a nosotros en cuerpo y alma. Nos atendió. Yo me acuerdo que ella me daba mi biberón, me cambiaba, estaba al pendiente de mí, no nada de mí, de todos mis hermanos. A la escuela, nos preparaba de comer, la ropa, todo ese rollo. Entonces, para mí, mi admiración, mi respeto, una mujer abnegada, que la honro, la quiero y bendito Dios que la puso, la verdad. Y bueno, menos mal voy a decir que esto fue en Pátzcuaro, porque no es lo mismo tener este problema de tener de repente una ausencia de mamá en una ciudad como esta tan Sí, complicada, a Pátzcuaro, que es un pueblo maravilloso hasta nuestros días todavía pacífico, donde la gente se saluda, donde uno no necesita tener tanto dinero para comer sabroso, porque unas corundas, unos uchepos, una cosita así sencilla, y con eso, como decía el cardenal Miranda, toda la hocicada come. Así decía el sí, muy cierto. cardenal Miranda, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué reportero? Déjenme platicarle que mi papá no estaba haciendo un ate moreliano en aquellos casos de cobre, de Santa Clara de Cobre. Estábamos arriba de la chimenea, todos sus hijos, viendo cómo preparaba el ate. En ese entonces yo traía en la boca un caramelo que se llamaban toficos. A Sí, lo mejor como se no. acuerda que eran como tornillos. De la fábrica colonial había un programa de televisión que se llamaba eh,
algo de Toficos Ah. y empezaba Chocolates Colonial. Yo participé en ese concurso, Y por cierto. Toficos, qué Se llamaba ricos. algo infantiles, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ya me acordaré más adelante. Pero Bueno, tenías entonces un Tofico, era una especie de chicloso es cuadradito. correcto, o sea, es correcto, sí. Y se me atoró en la tráquea y pues me estaba asfixiando. Entonces dice mi padre que nada más me desvanecí y me estaba poniendo morado. Entonces me agarró, me pegó en la espalda y arrojé el caramelo. Y se me ocurre hacer una carta a Dios. Iniciativa mía, no fue de mi padre ni nada. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8 años. 8 años. 8 años. Una carta a Dios. A Dios para agradecerle que así fui a la oficina de correos, compré un sobre, mis timbres de entrega inmediata, lo puse dedicada a Dios de parte de Edmundo Cázares. Y en la carta, en una hoja de mi cuaderno de la escuela, yo estaba en cuarto de primaria, le puse, Diosito, te agradezco mucho que me daba muriendo todito, pero gracias a mi papá que hizo que sacara el dulce, estoy vivo porque yo me desmayé, me desvanecí. Creo que el susto fue mayor para mi papá que para mí, la verdad. Entonces, pero yo le estaba dando gracias a Diosito, hice mi carta, la pegué, y yo sabía que todas las alcancías que hay en las iglesias son propiedad de Dios. Yo dije, Tenías ese pensamiento. sí, pero un niño. Entonces era como el buzón para poner Sí, la pero carta la ahí. carta, exactamente, padre, me ganó. Agarro mi carta, la pongo en el buzón, y un sábado que fuimos al Rosario por el aniversario de la muerte de mi madre, lo primero cuando entro a la iglesia, había un manto, se llamaba la Capilla de la Cruz Verde, era una iglesia muy bonita que aún existe, todavía está en pie la Capilla de la Cruz Verde, una cruz de madera verde muy, muy bonita, con muchísimos Milagritos. milagritos colgados de diferentes, de mucha gente, de toda la zona de la Cruz de Pascua, imagínense. Entonces, el día siguiente que vamos al rosario de mi madre, vio mi carta prendida del manto de un nazareno. Un nazareno enorme que estaba con su cruz así. Entonces el manto era azul y bordado con color guinda. Mi carta estaba prendida exactamente en el manto que daba hacia la cruz. Y llamaba la atención. Y cuando entro yo empecé a gritar, mi carta, Diosito vio mi carta. Y empecé emocionado, llorando. Y entonces vio mi carta y Diosito, gracias por ver mi carta, la hice, te llegó entrega inmediata, te lo agradezco Dios. En el alboroto que había armado un niño, llega el párroco, me dice, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿por qué tanto ruido? Yo estaba llorando, pero de alegría, de satisfacción. Diosito vio mi carta. Sí, hijo, Dios te quiere. Padre, no me interrumpas, no quiero saber nada. Yo estoy agradecido porque Dios me dice, hijo, tranquilo. Dios te quiere, sabe que estás aquí y te quiere. Padre, por favor, déjeme gritar, Diosito, gracias. A partir de ahí, ese momento, Padre, supe que lo mío, escribiendo, era como me iba a comunicar con mis semejantes. No sé, algo me llegó una luz, no sé, pero de ahí en adelante empecé, como mi papá se iba a trabajar muy temprano, éramos 15 hijos, entonces me convertí en el periodiquito de mi casa. Y por lo que acabas de comentar, tu papá se dedicaba a hacer dulce. No, sí, eso. Además de esto, Sí, aparte de su o sea, trabajo. el dulce era familiar, pues. Sí, era totalmente familiar, nos consentía, en los momentos que él tenía, que iba a descansar a la casa, los aprovechaba pues nos cortaba, teníamos un árbol manzano, nos cortaba la fruta, nos enseñaba a colaborar con el hogar, pero él nos hacía de él unos artes que le salían deliciosos, de membrillo y de pera y de manzana. Y entonces, ¿qué artesanía hacía aparte? Él hacía collares de plata, y tenía relojería. Si usted recuerda, usted vio ayer que hablamos de María Félix, los collares y las arcadas que saca María Félix en la película de Maclovia, Sí. mi papá los hizo. Ah, Mi caray. papá los hizo. Entonces, orfebrería. Orfebrería, Buena. sí, muy buena. Pero era un humilde artesano, entonces se llevaba un mes o 2 meses para hacer un collar y imagínense lo que invertía de tiempo y no era muy bien pagado, que digamos. Pero volviendo a esto, yo me volví en el periodiquito de mi casa porque mi papá se iba a trabajar y papá, pasó esto, papá. Éramos muy pobres y no es un delito ser pobre, al contrario, se lo agradezco a Dios. Es una forma de saber valorar lo que es la vida real, lo que es la unión, el sacrificio. Nunca nos faltó de comer, y lo digo con orgullo, con emoción, y lo digo
con un nudo en la garganta. Jamás nos faltó de comer. ¿Cómo lo hizo mi padre? No sé, pero nunca nos faltó de comer. Mi hermana Sonia hacía milagros, siempre nos preparaba un caldo de pescado blanco de Pátzcuaro, caldo de habas, o sea, nos daban de comer. No vivíamos con exceso, pero siempre, siempre teníamos un platillo de que comer, Y no siempre. faltaron los pescaditos, ¿cómo se llaman? Los charalitos, Los deliciosos, charalitos de deliciosos, Pascua, ¿no? deliciosos. ¿Verdad? Bueno, ahora, acaba de decir Edmundo que era bien chismoso. Llegaba el papá y le comentabas qué había Todo. pasado. Papá, pasó esto, se nos acabó el carbón, papá no hay leña, papá no teníamos gas en ese entonces, no teníamos gas. Mi hermana nos hacía tortillas en un comal con leña, entonces íbamos a comprar carbón y pues todo lo que pasaba en la casa yo le decía, papá, Gerardo hizo esto, Juan y mis hermanos, éramos tantos hijos. Entonces mis hermanos iban a jugar fútbol y tú no vas por chismoso porque todo le cuentas a papá. Y pues a mí no me interesaba, yo decía, yo estoy bien con mi papá, los demás que no me importa lo que digan los demás. Y un día, cursando el quinto de primaria, una maestra que se llamaba Soledad, vamos a llamar así Soledad, a los niños que no hacíamos la tarea, que no poníamos atención, nos desnudaba delante de las niñas. Era el castigo que nos hacía a los niños varones, nos desnudaba delante de las niñas, ¿Pero qué? ¿El pantalón y la camisa? totalmente como Diosito nos trajo al mundo. ¿El calzoncillo Todo, también? con todo. Uy, esa maestra la hubieran ahorita acabado en este Sí, no, tiempo, en ese imagínate. entonces no existían los derechos humanos para protección de los niños. Ahora, eran costumbres un tanto indígenas Sí, de hacía mucho tiempo también, sí, ¿no? sí, sí. Yo imagino cómo educan a esa maestra. Entonces me ocurrió con un compañerito que se llamaba Enrique Ramos Alejandra, que le decíamos Calimán, que Dios lo tenga en su gloria porque murió muy joven él. Entonces fuimos a una ferretería y compramos una cartulina y pusimos lo que no me gusta de mi escuela. La maestra Soledad, los niños nos hacen esto y aparte nos dan algas y nos pegan las manos. Y lo pegamos en toda la escuela. El maestro, el director de la primaria Benito Juárez, que estaba en la calle de Obregón, se llamaba Lucas, el señor director, y empezó a investigar quién es y todos mis compañeros, él, fue Edmundo, él, el que pegó, y me dijo el director, ¿por qué no fuiste a buscar? Le dije, sí, yo iba a buscar, usted me decía que no me podía atender, que siempre estaba ocupado, entonces no me quedó otra, hacer esto para que la gente supiera lo que nos decía la maestra. Total que a la maestra la corrieron, pero fue eso. Ahí me di cuenta del valor que tiene la palabra escrita. Luego en la secundaria, en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, un maestro que se llamaba Genaro Pérez Cárcamo, nos daba la materia de química, matemáticas, y a los niños que sacábamos calificación de 6 o 7, nos embarraba la cabeza con manteca rancia de puerco Qué o con bárbaros. chapopote a los niños que no... Para él era obligación sacar de 8 para arriba. Los que sacábamos 7 o 6, de esa manera nos castigaba. Y volvimos a hacer exactamente lo mismo, la cartulina, pero para nuestra sorpresa, como ya era una secundaria, eran más salones y eran más niños todavía, para mi propia sorpresa y de mi compañero, el Calimán que le decíamos, mi querido amigo, al día siguiente vimos que abajo de nuestra denuncia que nos hacía el maestro, había más quejas de que a los niños abusaban de los niños en los baños, a las niñas les faltaban respeto en educación física, los laboratorios de química y física estaban en porquería, los baños no se hacían aseo. Entonces volvió a pasar lo mismo, llegó el maestro, el director de la secundaria, el maestro Bernardino, se me fue el apellido. No importa. A ver, pero para ubicarnos, tú tenías 8 años, 9, 10, y En en la primaria. secundaria 12. Sí, ya. Estamos hablando de más o menos qué fecha, en qué año. 1972. 1972. Imagínense, en un pueblo en Pascua. Pascua, sí. ¿Qué pasaría en otros lugares? Pero bueno, y evidentemente que muchos papás estaban de acuerdo con estos castigos, porque si tú llegabas a tu casa con chapopote, No, pues, ¿qué tu pasa? papá sabía que habías hecho algo y te decía, el maestro tuvo la razón. ¿O qué pensaba tu Mi papá? papá no se dio cuenta como estaba metido en su taller, no, pues, yo no iba a verlo. Ya cuando mi papá llegaba a trabajar, pues ella me había bañado, ya me había lavado la cabeza. Hasta después supo lo que sucedió porque lo que puse en los cartelones, en las cartulinas pegados en mi escuela, llamó la atención, tan es así que fue el presidente municipal a ver qué es lo que sucedía. Pues sí, Fue muy así. fuerte. Y sacaron al maestro, también lo despidieron. Y un día llega el director de un periódico regional que se llama La Voz de Michoacán, que todavía existe ese periódico en todo el estado,
pero es el periódico más importante de circulación estatal, y se llamaba el señor José Tocabén. Y yo le dije, señor, yo quiero ser reportero del periódico La Voz de Michoacán. Y me dice, ¿de qué periódico mural, de qué escuela, hijo? Y le digo, ¿por qué se ríe de mí? Y me dice, no me estoy riendo, lo que pasa es que eres un niño. Le dije, no soy un niño, soy una persona chiquita de 13 años, que sabe perfectamente lo que quiere. Yo quiero ser periodista. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, a ver, yo he visto el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludowski, que toda la noche lo veía. Mi papá me regañaba porque yo veía 24 horas, me encantaba ver el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludowski. Yo decía, yo quiero ser reportero como ellos, yo quiero ser reportero como ellos. Total, le digo al presidente, al director del periódico La Voz de Michoacán, dame la oportunidad. Y me dice, es que eres un niño. Le dije, ya sé, ya le dije que no soy un niño, soy una persona chiquita. Yo no sé si usted a sus 100 años sabe lo que quiere. Y me dice, a ver, Escuincle, no me falte respeto. Le dije, no, no le falta respeto. Usted me está diciendo que soy un niño, no soy un niño. Sé lo que quiero, dame la oportunidad. Si eras un niño, la verdad. Pues sí era un niño, Pero bueno, te estabas muy defendiendo inquieto, como adulto. Era muy inquieto, irreverente, vamos a llamarle así, era muy inquieto. Entonces me dice, ok, quiero que vayas a entrevistar al presidente municipal de Pátzcuaro, aquí tu tierra. Yo vivo en Morelia, Pátzcuaro, aquí es tu tierra. Se llamaba el presidente municipal Arturo Mota Chávez. Era un señor, si yo estoy chaparrito, que mide unos 63 de estatura, él medía como unos 50, un hombre muy chiquitito físicamente. Y entonces, y la gente se quejaba de él que no servía para nada, que era un tonto, que no sabía gobernar bien. Entonces me dice el director de la Voz de Michoacán, quiero que vayas y le preguntes, y con todo respeto le digo lo que me dijo, dice, quiero que le preguntes al señor presidente municipal, ¿por qué la gente dice que es un pendejo? Me dice, así con esas palabras textuales, y dije, ¿en serio? Me dice, sí, quiero que le preguntes, quiero ver el valor que tú tienes. Dije, ok, un compañero que su papá era el director de una estación de radio rural que había en Pátzcuaro, que se llamaba la XXL, la Princesa del Lago de Pátzcuaro, me prestaba una grabadora. ¿Se acuerdan de aquellas grabadoras que eran de carretes? Así de Claro, carretes. claro. Me prestaba una grabadora para ir a entrevistar al presidente municipal. Fue un miércoles, recuerdo un miércoles perfectamente, a las 10 de la mañana. Yo llegué con bien, bueno, peinadito y limpio. Fui a entrevistar al presidente municipal. Y le digo, señor, muy buenos días. Vengo del periódico La Voz de Michoacán y quiero hacer una entrevista. Y se me queda viendo y me dice, eres un niño. Y otra vez con el niño. Y entonces le dije, a ver, usted se supone que es el presidente municipal, pero ¿qué está haciendo con los pies arriba de su escritorio, recargado en su sillón, leyendo el periódico El Esto, un periódico deportivo? Y la verdad que yo lo esperaba encontrarme verlo de traje, ver una autoridad que me impresionara a mí, que era un ejecutivo. Pero no, el señor traía una camisa de mezclilla a cuadros, un pantalón de mezclilla azul, sus botas vaqueras arriba del escritorio, y así no me imprimía ningún respeto. Y se me queda viendo y me dice, si me vas a entrevistar, quiero que escribas todo lo que yo te diga, porque si me equivoco, la gente va a decir que soy un pendejo. Entonces me ocurre empezar mi nota. Son las 10 de la mañana, llego al Palacio Municipal de Pátzcuaro y el presidente me dijo esto, pum, tal cual. Al día siguiente en La Voz de Michoacán aparece, el presidente municipal de Pátzcuaro acepta ser un inepto. ¡Pum! Era haber prendido en la mecha una bomba de tiempo, pero por un adolescente. Era un niño todavía, casi, bueno, era un jovencito, un puberto. Entonces, la gente no lo quería, de por sí la gente no quería al presidente municipal, y pues pum, se unen, lo quitan, interviene el gobierno del estado, hay desaparición de poderes, me manda a llamar el gobernador, le dije a mi papá, tengo miedo, yo estaba tembloroso, yo pensé que me iban a... El gobernador. El gobernador del estado, que se llamaba Servando Chávez Hernández, pues se había provocado una distensión social por lo que llevaba provocado, y se iba publicando en el periódico de mayor importancia en el estado. Me manda a llamar y me dice, ¿tienes la grabación del presidente? Sí, aquí está. Mi papá estaba presidente, fuimos a Palacio de Gobierno a Morelia. Yo estaba muy, muy nervioso. Le dije, papá, me anda a hacer pipí, no sé, estoy muy nervioso. Me dijo, tranquilo, no te va a pasar nada, tranquilo. Ten fe en Dios, cree en Dios y no te va a pasar nada. Total, el señor gobernador, nos sentamos en su despacho, tuve la paciencia de escuchar la grabación, y cuando acaba, hace así, me hace en la cabeza, me hace un breve cariño en la cabeza, y me dice, te felicito porque eres muy honesto. Y dije, no sé, yo no entendía lo que me estaba diciendo, y luego yo puse exactamente lo que me dijo el señor, ahí está, y me dice, ¿qué carrera quieres estudiar?
Le dije periodismo. Me dice, ¿en qué año vas? Le digo, ya en tercero de secundaria. Entonces, y me dice, ¿cuántos años son de prepa? Le digo, son 2 nada más. Me dice, ok, a mí me faltan casi 3 años para terminar mi gestión. Cuando vayas a terminar la prepa, vienes y me buscas otra vez. Yo te voy a dar una beca especial del gobierno del estado y una beca personal mía y una carta personal para que vayas a ver a Jacobo Zabludowski en la Ciudad de México. Ah, caray. Entonces, y así fue. Terminé la secundaria muy bien, luego la prepa, eran 2 años, y no quedé ver ninguna materia. Y rápido fui a ver al señor gobernador, me recibió y me dan 300 pesos mensuales de aquel entonces, en 1973, para venirme a estudiar a la Ciudad de México la carrera de periodismo, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que estaba en Tenías Polanco. ya como 18 años, más o No, menos. padre, no, tenía 16 años. 16, muy joven Era todavía. un muchachito, tenía 16 años. Y mi papá no quería que me viniera, mi papá no quería, se oponía que yo fuera reportero. Me decía, hijo, te vas a morir de hambre. Y creo que no se equivocó del todo, ¿verdad? Creo que no se equivocó del todo. Mi viejo precioso que está en el cielo, creo que no se equivocó porque, híjole, usted sabe lo que cuesta es ser reportero, padre. Entonces, llego aquí a la Carlos Septién, le doy la carta al director de la Carlos Septién, don Alejandro Avilés, que era el director de la escuela. Me dijo, yo no quiero recomendados aquí, tú vas a ver por tu propio esfuerzo y las calificaciones que saques. Oye, ¿cómo le haces para recordar tantos nombres? El nombre del maestro, el del gobernador. A mí se me olvidan todos los nombres. No sé, pero... Tienes no una sé. memoria privilegiada, Gracias, ¿verdad? padre, gracias por decirme eso. Y pues empezó en la escuela. A los 6 meses que estoy aquí, me fui a vivir a una casa de huéspedes en la calle de Eugenio Sue, 161, donde hoy es la casa de Lolita Ayala, bueno, ya en ese tiempo era una casa de huéspedes, me cobraban 150 pesos Sí, de administración, renta, de pues. hospedaje y comida, y que me daban comer ahí. Y aparte eran 80 pesos de la colegiatura y me quedaban justo para los pasajes. Y pues cuando cumple el gobernador 6 meses de estar, de haber dejado el poder, me quitan becas, se acaba todo. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y me decían todos, ¿por qué no te regresas a Pátzcuaro? Le dije, no, ¿cómo me voy a regresar a Pátzcuaro con la cola entre las patas, como derrotado, si me vine por la puerta grande? Yo decía eso. Y la verdad que usted me ha enseñado muchas cosas para tener fe en Dios, creer en mí, creer en uno mismo. Y creo que eso no me da vergüenza decírselo y contárselo a todos sus gente que nos está viendo con toda mi admiración y respeto. Me quedaba a dormir en las bancas de la Alameda Central de la Ciudad de México. No tenía dónde dormir ni qué comer. Pasé casi 4 semanas sin probar alimento. Yo sentía las paredes de mi estómago pegadas porque no tenía alimento. Y lloraba mucho porque dije, ¿qué voy a hacer? Y un día, pasando por una tienda que se llamaba Viana, que estaba en Buenavista, vi un programa de televisión que se llamaba El Gran Premio de los 4,000 pesos con Pedro Ferriz. Y ahí se me ocurrió ir a concursar en el Gran Premio, no me dejaban concursar porque escogí un tema que se llamaba Vida, Obra, Actuación y Trayectoria Política de Luis Echeverría Álvarez. Era el presidente de la República, pero si quieren en otra entrevista hablamos sobre eso, que es muy interesante. Además, era hablar de política y en ese tiempo no se permitía. Y luego un muchachito de 16 años que iba a hablar sobre la vida, obra y actuación del presidente de la República en funciones, pero era muy complicada. Y a partir de ahí, pues, gracias al Gran Premio, después gracias al presidente Echeverría, me dio la beca para concluir mis estudios en la Carlos Septién, que gracias a eso fue como pude concluir mi carrera. Y después la primera, gracias a la Carlos Septién, me conectan con el periódico Ovaciones. Y en el periódico Ovaciones, a los 16 años, empiezo como reportero de la Fuente Policíaca, que es donde... Porque el Ovaciones era más de deportes, sí, ¿no? pero aparte tenía una sección que se llamaba Ovaciones de la Tarde, que era de política y... En color café era Sí, el sí, en color sepia, exactamente, color sepia. Qué buena memoria también tiene usted. No. Entonces, estando allí en el Ovaciones, me dan la oportunidad de hacer entrevistas y la prueba de fuego que me dio don Fernando González Parra, que era el director, que ya murió el señor también hace mucho, me dijo, si quieres ser reportero, quiero que vayas a entrevistar a Mario Moreno Cantinflas. Y dije, hola, ¿cómo le voy a hacer? Total, me dijo, yo me doy la dirección donde está su oficina. Mario Moreno Cantinflas tenía un restaurante. Ahí te voy a detener porque
para hablar de la entrevista con Mario Moreno Cantinflas, El otro día. será otro día. Sí, por eso. Lo que es importante es que nos has platicado cómo comenzó tu carrera para ser periodista, sobre todo tu interés de comunicar, tu interés de escribir y tu deseo de defender también los valores, porque, digamos, en ese momento lo que estaba pasando en Pátzcuaro se tenía que publicitar, se tenía que publicar, y eso creo que es algo importante de un reportero. Hablar de lo que está pasando en la sociedad puede ser de una persona, de un político, de un artista, o también de muchísimas cosas más. Así empezó tu carrera. Así. Y tu primera gran entrevista fue entonces con Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. Y a partir de ahí después fue Cricri, fue Francisco Gavilán Soler Cricri, que fui a su casa de Texcoco. Me costó mucho trabajo. Y eso también será tema de otra entrevista, porque esta entrevista la vamos a terminar en este momento. Y especialmente quiero dirigirme a ti, niño, a ti, joven, porque a lo mejor esta puede ser tu vocación. A veces pensamos que la vocación tiene que ser forzosamente militar, doctor, abogado, quién sabe qué, y mucha gente no toma en cuenta esta área que, como bien dice Edmundo, no es fácilmente encontrar trabajo en esta, sobre todo en los medios actuales donde hay mucha gente que se dedica a la comunicación, pero pocos saben comunicarse. Porque así como hay curas aburridos, creo que también hay políticos aburridos en su discurso, y por supuesto la comunicación de la parte del reportaje tiene que ser fundamental, Sí. ¿no? Yo pienso que el periodismo, y lo digo con mucha certeza, el periodismo es la fuerza de la palabra impresa en un papel o en las ondas hertzianas de la radio y de la televisión. Solamente para concluir, en la escuela Carlos Septién, ¿qué es lo que se estudia? Reportero gráfico, productor, de editor, ya son Nos está géneros. diciendo las asignaturas, pero ¿qué? Por ejemplo, un maestro les dice cómo tomar las notas, otro les dice cómo unirlas. Te enseñan a redactar. Primero, te enseñan a que lees mucho. Es una de las obligaciones de estudiar periodismo es leer mucho, mucho. Entonces, Y una ortografía sí, impecable, por supuesto. que no tengas nada de falta de ortografía y que sepas redactar. Te enseñan a redactar. Y yo le puedo decir, padre, las primeras notas que yo hacía en ovaciones, muchas veces me rompían las notas. No está bien, empieza por acá. A ver, escribe otra vez, redacta bien, dale sentido a la nota. Que sea lo primero llamar la atención del lector. Te fallaba lo que en la Ciudad de México hay a las horas pico. Sí, es ¿Qué pasa? No, pues es todo. No hay taxis, la sintaxis. Para redactar Sí. la sintaxis, ¿no? Sí, es correcto. Y pues allí aprendí en ovaciones, es donde me enseñaron a redactar, a escribir, a no tener falta de ortografía, a la sintaxis, como usted lo dice atinadamente, padre querido. Yo creo que detrás de ese padre, que es muy importante, padre, usted es un periodista, un comunicador nato. Yo nunca estudié nada de eso, pero me doy cuenta que incluso es muy importante, aunque la nota no sea tan interesante como la presentas, ¿no? El titular, para que llame la atención. Sí, la cabeza, sí, lo que se llama la cabeza. Y luego es un pequeño resumen que es un adelanto de lo que contiene toda la nota. Y es lo primero, es lo que he hecho en mis entrevistas. Primero es cómo llegar al personaje. Antes de ir a entrevistar a la persona que sea, me tengo que documentar exactamente quién es esa persona. Veo, estudio, analizo todas las entrevistas que ha dado, todas, qué es lo que se ha escrito sobre ella, cuál es su trayectoria profesional, qué es lo que ha hecho. ¿Y por qué leo todas las entrevistas? Porque no quiero caer en lo mismo. Claro, pues si no, ¿para qué entrevistas? Si ya está la información. Entonces, ahí. Y lo que Jacobo Zabludowski, ya para concluir, querido padre, cuando entrevisté a Jacobo Zabludowski me hizo una observación. Me dijo, te voy a dar, no un consejo, pero me gusta ese olfato que tú tienes de investigar y preguntas cosas. Cada vez que entrevistas a cualquier personaje, a quien sea el bolero, el carnicero, el policía, el panadero, quien sea, haz de cuenta que en tus manos, en tus piernas, tienes sostenido a un gatito, a un menino. Lo empiezas a lasear. Y cuando empieza a ronronear, le puedes jalar la oreja, los bigotes, la cola y no te la hace de tos.
Y es lo que me ha pasado con mis entrevistas. O sea, no entrevisté con Me estás alaciando, mira. Cuando voy a cualquier personaje que ya estudia toda su vida, que lo primero que hago es abordar el tema de su niñez, cómo fue de niño, cuál era su juguete favorito. Y así voy de la mano caminar sobre toda su trayectoria, infancia, juventud, profesional y hasta la fecha. Y eso me ha dado buen resultado. Bueno, y de hecho, los periodistas o reporteros que trabajan en la fuente de espectáculos así le hacen para que no se les enoje la persona. Empiezan, ¿cómo le ha ido? ¿Quién sabe qué? Y dices, pácatelas la pregunta Sí. fuerte, ¿verdad? Pues qué interesante. Y de Jacobo Zabludovsky yo creo que algo importante que también tenía el señor era la humildad. Sí. Porque, no lo vas a creer, pero yo le enseñé a Jacobo Zabludovsky. No me diga. Transmitimos juntos y en ese momento yo fui su maestro. ¿En serio? En serio, tengo la fotografía. ¿Y saben por qué? Porque cuando murió el personaje más importante del grupo Radio Centro, se tuvo que hacer una misa en la Basílica de Guadalupe transmitida en vivo. Sí. Y le pidieron a Jacobo Zabludovsky que transmitiera durante la misa. Y Jacobo, aunque tenía cierta cultura religiosa, cristiana, como periodista, no sabía las partes de la misa, no sabía qué estaba pasando abajo. Y me dice, padre, tengo que hablar de lo que está pasando. Es como si yo soy un narrador de fútbol y no sé qué está pasando allá abajo. Así que, padre, me vas a ir ayudando y yo voy enriqueciendo con preguntas. Y así fue. Yo iba diciéndole a la gente, está pasando eso, y él me preguntaba, ¿y qué es lo que lleva el sacerdote en la mano? ¿Y por qué esto? De tal manera que fue una transmisión muy rica. Muy rica, y muy bueno, rica. decir que uno transmitió juntamente con Jacobo Zabludovsky es algo interesante, ¿no? Yo digo que es una bendición estar a su lado, padre, y tener su amistad. Bueno, amigas, amigos, aquí cortamos esta entrevista, pero vamos a continuar con otra. Por eso nos van a ver con el mismo vestuario, pero en otro video.